nuestra ciudad. A partir de este momento, en DC Radio, el programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida. Esto es Corredor Verde, diseño conceptual. Acompáñanos a crear. Hola, muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos, como siempre, a este espacio extraordinario de participación que hemos concebido para que ustedes no solamente escuchen, sino que puedan interactuar con nosotros sobre un tema fundamental que es el diseño conceptual del Corredor Verde. Una apuesta de ciudad, una apuesta por consolidar una manera diferente de transitar, de disfrutar y de apropiarnos de espacios tan importantes como la séptima en nuestra ciudad. Hoy tenemos invitados maravillosos de diferentes frentes y enfoques que nos van a permitir mejor adentrarnos sobre cómo la ciudadanía, cómo la diversidad, cómo el diálogo incluyente se va a dar a lo largo y ancho del Corredor Verde Carrera Séptima. Ese es el tema que nos compete hoy, así que si me lo permiten y luego de saludarlos e invitarlos a que con el voz a voz inviten a sus amigos para que escuchen este espacio y recuerden, la idea siempre es, ustedes son nuestros protagonistas, su participación es lo más importante porque estamos finalmente en un proceso de co-creación del Corredor Verde Carreras Séptima. Y como es un proyecto de ciudad, la voz, la participación de la ciudadanía es prioritaria. Pues para hablar sobre este diálogo de inclusión en el diseño conceptual Corredor Verde, tenemos 5 invitados muy importantes que desde diferentes ópticas nos van a permitir entender lo que ya les anticipaba, es decir, cómo nos vamos a mover y apropiar desde diferentes frentes, reitero, en el Corredor Verde. Vamos a iniciar con Diana Rubiano. Ella es especialista en temas de género y diversidad y la transversalización de estas políticas en infraestructura urbana del IDU. Diana, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias por su invitación y a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que sea un espacio de mucho enriquecimiento para todos nosotros. Muy bien, saludamos también a Camilo Sánchez. Él es del equipo de Formación y Cultura Ciudadana que ha articulado la estrategia de co-creación y diálogo ciudadano en el Corredor Verde de Carrera Séptima. Gracias también, Camilo, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Omaira, y muy buenos días a todos los invitados e invitadas. Muy bien, está también con nosotros Laura Rojas. Ella es directora y fundadora de Bisistema, arquitecta y urbanista, así que ya ustedes van enfocando hacia dónde queremos dirigir esta conversación. Laura, qué bueno que nos pudiste acompañar hoy. Buenos días, Omaira, y muchísimas gracias por esta invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidas a este diálogo sobre la carrera séptima. Saludamos a Darío Díaz Meléndez, es el representante del Consejo Local de Discapacidad de Chapinero y del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Dick, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y cerramos este pool de invitados con Edgar Alfredo Ruiz, gestor poblacional para personas trans de las localidades de Mártires y Teusaquillo. Edgar, mil gracias también por hacerte presente. Hola, buenos días para todos y todas. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para ver esa nueva mirada de la carrera séptima. Bueno, muy bien. Ya conocen el pool de invitados y ya tienen un poco en la cabeza los sectores, los frentes que vamos a trabajar y cómo nos vamos a apropiar de ese corredor verde de acuerdo a los mandatos que surgen del primer proceso de participación, de co-creación con la ciudadanía. Recuerden que más de 50,000 opiniones, sugerencias hizo la ciudadanía para que hicieran parte del diseño conceptual. Y así lo ha dicho la alcaldesa, mandatos de ciudad impresos en este diseño conceptual. Y antes de entrar en materia, porque creo que el contexto es importante que nos ayude a darlo Camilo y Diana, sobre este tema, cómo se ha repensado el corredor verde y cómo queda en el diseño conceptual. Iniciemos un poco preguntándole rápidamente a Edgar, a Laura y a Dick, frente al corredor verde y a los frentes que ustedes representan, ¿cuál es la idea que tienen precisamente de apropiación de ese espacio? ¿Cuáles son esos requerimientos o esas necesidades que ustedes quisieran que se vieran reflejados
hoy en el diseño conceptual y posteriormente en el diseño definitivo. Laura. Bueno, pues, Omaira, atendiendo a que la distribución del espacio que se tiene proyectada es que el 50% del uso sea peatonal, hay que poner el foco en cómo actualmente esas opiniones de la ciudadanía están influyendo en ese diseño conceptual y si realmente está atendiendo a las necesidades que requiere una ciudad caminable. Si estamos hablando que el corredor va a ser 50% caminable, ¿cuáles serán esos servicios que van a atender esas necesidades de la caminabilidad? Y además de eso, ¿cuáles van a ser esos servicios también y cómo el diseño urbano va a responder a las necesidades diversas de las personas? Ya que hablamos de diálogo incluyente no solamente desde el enfoque de género hacia y para las mujeres, sino también las personas en sus diversidades. Entonces, hay que poner ese foco en cómo este diseño conceptual va a suplir esas necesidades del 50% de las personas que vamos a caminar en la carrera séptima. Ahí me gustaría escuchar algunas de las personas que han estado trabajando directamente con las personas en las localidades y cuáles son esos sentires de la ciudadanía directamente y de la ciudadanía que normalmente no se tiene en cuenta en estos proyectos, entendiendo que tenemos un diseño urbano de las ciudades históricamente discriminatorio, ¿no? Entonces, y también entendiendo que, por ejemplo, el uso peatonal, los accidentes viales, pues siempre están asociados a las personas que caminan. Entonces, cómo también este diseño conceptual y lo que próximamente va a ser el diseño y cómo será la carrera séptima va a ayudar a solucionar también esos índices de accidentalidad. Vale, muchas gracias. Bueno, Muy bien. Para empezar, yo Dick, quiero pues, reconocer de verdad desde tu frente. Desde el IDU se han hecho muchos. Vale, muchas gracias. Bueno, para empezar, yo quiero pues, reconocer de verdad que desde el IDU se han hecho muchos esfuerzos, e incluso en algunas reuniones de socialización del tema, se ha hablado también de diseño universal. Y digamos que se han venido apropiando mucho del concepto de lo que es diseño universal, de lo que es ajuste razonable, y eso es loable, es muy, muy bonito que se estén apropiando de esta conceptualización, porque eso también da un punto de partida y está buscando también que haya ese proceso incluyente dentro del diseño del corredor verde. Sin embargo, para empezar y teniendo en cuenta un poco también lo que ha mencionado anteriormente Laura, de cómo ustedes van a responder desde el diseño urbano a las necesidades de cada sector, de cada grupo poblacional. Y para empezar, a mí me gustaría hacer una serie de sugerencias para que tengan en cuenta en este diseño, ¿cierto? Y como cuáles. Que sea también comunicador. O sea, porque está bien que dentro del diseño se den todas las medidas para no haya barreras de acceso, para que las personas con limitaciones en su movilidad puedan desplazarse, pero también que haya un diseño de comunicación dentro del corredor verde. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad visual, que de pronto no sabe por dónde está transitando, ni que haya a su alrededor, tratar y buscar la forma que haya de pronto espacios donde tal vez pueda, digamos, el tipo de maqueta, en braille puede ser, o algo que sea una maqueta que no se vaya a dañar, que tenga un material que sea resistente y que una persona con discapacidad visual pueda tocar y palpar y saber dónde está, qué hay a su alrededor, si hay un parque, qué contiene el parque, si hay un museo cerca, que sepa, que tenga una guía por dónde va. Digamos que también las personas con discapacidad auditiva muchas veces se expresan manifestando que no hay una señalización para que ellos también se puedan orientar por los espacios donde van transitando. Es como que buscar que ese diseño urbanístico cumpla con esas necesidades o responda a estas necesidades para que cada persona dentro de su particularidad, dentro de su diversidad, pueda saber y sentir y vivir lo que va a ser ese diseño del corredor verde. Bueno, ese sería como para empezar, no sé si cedo el turno de la palabra, entiendo que también hay otras personas para hablar. Sí, muy bien, muy bien. Ya Laura, te voy a dar la palabra para que cerremos con Edgar.
esta primera fase? Bien, para nosotros desde la Gerencia de Mujer y Género, pues trabajar en los territorios indagando sobre las expectativas que tenían pues el sector poblacional LGBT y el de mujeres en la ciudad, pues hemos recogido muchísimas apreciaciones. Digamos que frente a las mujeres, el uso de la bicicleta se ha ido incrementando en los últimos años y el tema de seguridad para las mujeres es la bandera número uno de este sector, ¿no? Digamos que la preocupación más grande de las mujeres frente al corredor verde es el tema de la seguridad para ellas como biciusuarias o como peatonas. Y en el sector LGBT, sí, digamos que la mayoría de los conceptos es ese modo aprovechable del corredor verde como espacio de encuentro y espacio cultural. Entonces, ese aprovechamiento de las plazas, de las plazoletas, de los espacios para poder hacer espacios culturales, recreativos, en que también el sector poblacional LGBT se vea reflejado y se vea seguro. Muy bien, Laura. Y para complementar lo que acaba de decir Edgar y lo que dijo Dick, también hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes, por ejemplo, a la hora de la inclusión, también en la materialidad de ese diseño urbano, porque podría suceder que en aras de responder a la sostenibilidad ambiental y mitigar impactos ambientales en la pavimentación y en la generación de espacio público permeable, no tengamos en cuenta esas necesidades diferenciales justo de las que acaba de hablar Edgar. Entonces, si planteamos, por ejemplo, el bicicarril exclusivo, va muy bien, pero luego un suelo permeable podría no tener en cuenta las necesidades de las personas que se mueven en ruedas, y no solamente de las mujeres y las personas trans y LGTBIQ que van a moverse en bicicleta, sino, por ejemplo, de las personas mayores que se mueven en sillas de ruedas o de las mujeres que hacen tareas del cuidado asociadas a transportar a personas en sillas de ruedas u otro tipo de motricidad y de movilidad. Y este diseño, que en la mayoría de las veces pues suele responder a una característica ambiental como suelos permeables, repito, podría estar dejando de lado esto. Entonces, y por ejemplo, también las ruedas de los coches de los bebés. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos en la minucia, en esos detalles que a veces se pueden escapar, que a veces al tratar de solucionar una cosa podrían estar destapando otros problemas, y podría pasar entonces en un futuro que las personas que transitan por allí, que hacen viajes asociados al cuidado y que tienen estas necesidades especiales, eviten estos caminos, porque saben que no es cómodo transitar por allí porque el suelo no se lo permite. Y esto pasa en varios lugares también de Bogotá, que las personas dicen, no, pues por allí no transita ni la silla de ruedas ni el cochecito por el suelo. Entonces a esos detalles hay que ponerles especial atención a la hora también de aterrizar esos diseños con ese enfoque incluyente. Vamos a recordar un poco qué dijo la gente en esa primera etapa de participación, a qué le apostó para que quedara como mandato efectivamente en el diseño conceptual. Frente al tema de mujeres, ya ustedes abordan algunos temas muy importantes, el tema de la seguridad, el tema evidentemente de una buena iluminación que garantice, eso va ligado efectivamente al tema de la movilidad segura a través de este espacio, que aparezca, que esté la policía, el alumbrado público. También se pidió, las mujeres pidieron árboles, plantas de diferentes especies que promovieran la conciencia ambiental de la ciudadanía, y con los niños principalmente, una línea de tiempo por la carrera séptima sobre la historia de Bogotá, la población con discapacidad, construir el tramo con una norma técnica de diseño universal, que ya se anticipaba un poco Dick sobre este tema, con señalética, claves audibles para personas con discapacidad visual y lengua de señas para discapacidad auditiva, rampas de acceso y demás adecuarios para las personas con discapacidad. Y frente al tema LGTBI, un corredor incluyente donde se visibilice el sector social LGTBI, se reivindiquen sus derechos, se visibilicen los actos de discriminación y violencia que se han presentado sobre la carrera séptima, ubicar una bandera en parques del corredor verde,
un corredor seguro que garantice, valga la redundancia, la seguridad con mejor alumbrado público y mayor presencia de la policía en este sector. Frente a este tema, específicamente sobre Diana Rubiano, ¿qué tenemos en este diseño conceptual? ¿Qué esos mandatos quedaron impresos para la ciudadanía y sobre todo hoy en este diálogo incluyente para las mujeres, para la población LGTBI y las personas con discapacidad? Bueno, pues frente a esos mandatos, digamos que desde la experiencia del IDU, no solamente en este proyecto es donde hemos empezado a incluir los temas, sino desde mucho antes nosotros tenemos unas normativas por parte tenemos que hacer unas rampas, tenemos que hacer losetas podotáctiles, eso es parte del diseño universal, eso nos lo exige la norma, tenemos que responder a ella, tenemos la cartilla de espacio público a la cual respondemos y también las normas ICUNTEC. Entonces lo que hacemos en este momento es vincular toda esa normativa y esas directrices que ya tenemos establecidas en este proyecto. Obviamente, la diferencia con este proyecto y los otros que ya hemos ejecutado en el IDU a través de los años es que hay una fuerza mucho más imperante del mandato ciudadano frente a las solicitudes, el hecho de que se hayan generado espacios donde los colectivos hayan podido expresar sus necesidades de una manera mucho más explícita, pues nos permite empezar a aunar la normativa que tenemos que ejecutar junto con la armonización de los diseños y las solicitudes ciudadanas. Entonces, obviamente hay unos espacios ya de adquisición predial que se hicieron durante pues, la anterior administración en el corredor, y estos espacios pues no es solamente una implementación de acciones por parte del IDU, sino que hemos hecho a través del tiempo y en este proyecto se ha evidenciado mucho más y con más fuerza un proceso de articulación interinstitucional en donde ya las otras entidades están pues viendo de qué manera se pueden generar acciones específicas en el espacio, por ejemplo con la comunidad LGBTI, que sean espacios de encuentro cultural, entonces en articulación con Secretaría de Cultura, por ejemplo, con Secretaría de Integración Social, en donde se empiecen a generar las dinámicas sociales que propicien que los ciudadanos tomen esos espacios, que los vuelvan parte de ellos. Nosotros construimos infraestructura, pero definitivamente quienes le dan vida y la revitalizan son los ciudadanos. Con respecto al tema de género, con respecto al tema de las mujeres, nosotros hemos hecho articulaciones no solamente desde ahora, sino desde antes, con la Secretaría de Movilidad, para empezar a trabajar con todo el programa de Me Muevo Segura. Sí, nosotros empezamos desde el año 2019 en coordinación con la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad con este programa de Me Muevo Segura para implementar pues toda una serie de intervenciones en el espacio público que permitan que las mujeres que son biciusuarias, que se están incrementando, puedan sentirse mucho más tranquilas en el espacio. Obviamente dentro de los diseños nosotros pues debemos revisar en la armonización de los mismos el tema de la iluminación, que es bien importante. Y como decía antes, la apropiación de los espacios, eso se hace a partir de la construcción de las mismas redes sociales y que nosotros generemos una serie de condiciones básicas o mínimas en el espacio y con una articulación interinstitucional que lo puede fortalecer. No sé si Camilo me quiere como complementar con respecto a esto. Sí, gracias, Diana. Pues digamos que el corredor verde partió de una receta muy, muy sencilla y aquí lo conecto con las intervenciones de Laura, Dick y Edgar. Y es, ¿qué es un corredor verde? Y nos acercamos a nuestra ciudadanía con 3 elementos esenciales y así fuimos como construyendo esa receta del proyecto Corredor Verde. Entonces es más espacio público, y a esto le hemos denominado sentido del lugar, y es ahí lo que bien decía Laura sobre esa necesidad de generar una caminabilidad a lo largo del corredor y un poco también conectado con lo que decía Vic de esa necesaria inclusión de la accesibilidad universal que hoy desafortunadamente no tiene nuestra carrera séptima, es decir, nuestros ciudadanos con movilidades diferenciadas no tienen una posibilidad de transitar libremente a lo largo de todo el corredor porque hay barreras, obstáculos urbanos que le impiden esa movilidad. Entonces, ingrediente 1 de Corredor Verde, generar más
y nuevos espacios públicos y conectar los existentes y generar una conectividad de todo el corredor. Elemento 2 muy importante que no lo hemos tratado hoy, pues todo el tema de conectividad y diseño ambiental. Y tenemos un potencial en nuestros cerros orientales, pues un activo ambiental muy importante y la necesidad también de reverdecer ese corredor. Entonces también un tema muy importante y ese es el ingrediente 2. Y el ingrediente 3, movilidad sostenible. Y como decía Laura, la movilidad sostenible parte de la acción de caminar nuestra ciudad, pero también de esa generación de una infraestructura para movilidades sostenibles, como los biciusuarios, los usuarios de patinetas, de otro tipo de infraestructura, pero también los usuarios del transporte público sostenible. Y un poco para no extendernos, entonces, ¿cuál es también, digamos, como la conjunción de esta receta? Y es que un proyecto de transformación física debe generar unas transformaciones culturales. Y eso también en esencia es el corredor verde y por eso enmarcamos todas estas estrategias, digamos, de transformación urbana que han sido, pues, de la mano, construidas de la mano con los aportes ciudadanos para generar esos necesarios cambios culturales que debemos también establecer sobre el corredor de la carrera séptima. Y con eso pues quisiera continuar el diálogo porque es muy importante todo lo que hemos dicho en la mañana de hoy, pero también esa transformación física debe generar esos insumos para que la séptima se convierta en ese espacio también de aprendizaje y de pedagogía cultural, de inclusión, de diversidad que queremos tener, de esa gran séptima como un espacio también para aprender a convivir, a estar con los otros en los espacios públicos y en los espacios por donde vamos a transitar. De acuerdo, esa es la apuesta del Corredor Verde y es un poco la apuesta que tenemos hoy, un diálogo absolutamente incluyente, escuchándonos las necesidades, pero también que de esa participación quedó en el diseño conceptual. Y Dick hablaba un tema muy importante, es el tema del diseño que permita esos canales, esos caminos de comunicación para viabilizar la posibilidad de las personas con discapacidad pues se muevan con gran tranquilidad y se puedan apropiar de una manera más segura de este espacio que termina siendo obligatorio para los capitalinos para transitar bien para hacia el norte, hacia el sur, o sea, es un punto obligado para movilizarnos en la ciudad. Dick, ¿cuál es la dificultad que ustedes hoy presentan frente al tema de los andenes? Porque es una transformación también innovadora que traerá el Corredor Verde de la carrera séptima en 3 tramos fundamentales. Hoy, ¿cuál es la apuesta o cuáles son las dificultades esas que ven ustedes? Porque ustedes transitan por los andenes y terminan siendo un escenario muy, muy importante de movilidad, pero también de dificultades para la población con discapacidad, algún tipo de discapacidad. Es la invasión del espacio público. Bueno, creo que una de las barreras que son frecuentes es la invasión del espacio público. Ese espacio por donde se debe transitar, esa vía peatonal por donde debe circular. La silla de ruedas normalmente encuentra mucha invasión en el espacio público. Entonces, creo que también ese diseño debe responder a cómo, de pronto en esas zonas donde hay comercio informal, cuál sería la mejor manera de reubicar para poder darle libertad en la movilidad de las personas con esa restricción. Tal vez también los desniveles, el tanto desnivel, buscar una forma que no haya tanta sub y baja, sino que sea un poco más, ¿cómo se diría? Lineal. Y así, creo que sí, a mí me gustó de pronto en una de las presentaciones que ustedes hicieron cuando hablan del SDUT, creo que de diseño urbano sostenible, porque ahí digamos que tal vez se busca como ese modelo universal, ¿no? Ese diseño universal que permite no solamente a la persona con silla de ruedas, a la madre que va con su coche, a esa mujer cuidadora también que va con una persona que requiere de cuidado y que la lleva en silla de ruedas. Sí, entonces, eso responde ya a varias necesidades, por eso es diseño universal, porque aplica para todos. Sí, una rampa aplica para todos, porque todos pueden subir por la rampa, pero hay ya algunas cosas que son específicas, esos ajustes razonables, que ya es algo específico que atiende a una necesidad puntual de algún grupo, ¿cierto? Pero en esencia yo creo que ese SDUT respondería un poco a esa necesidad de movilidad. Sería también crear esa cultura
para que las personas respeten esas vías también por donde se transitan las personas que tienen esa dificultad en la movilidad. Y sí, más que todo también cultura, porque a veces hace falta cultura y respetar que hay espacios que pertenecen a ciertas personas. Me gustaba por ahí un eslogan que veía la vez pasada que decía: ponte en mis zapatos, mas no te pongas en mi lugar. Porque es concientizar a las personas, sí, entienda cuáles son mis necesidades, pero tampoco haga uso de mi espacio. Sí, porque se supone que para que usted entienda, al entender mi necesidad, pues obviamente va a respetar mi espacio. Entonces, yo creo que de pronto el diseño está apuntándole bastante a esa particularidad sobre lo que me preguntaba. Edgar. Sí, complementando un poco, digamos que una de las grandes preocupaciones, no solamente de los dos sectores poblacionales, sino de la ciudadanía en general, es este tema del trabajo en el espacio público, pues por parte de los vendedores ambulantes y de otro tipo de sectores que se encuentran regularmente sobre la carrera séptima. Y digamos que las propuestas que recogíamos durante todo este trabajo de campo han sido muy importantes frente al tema. O sea, ahí siempre se hizo mucho énfasis en que pues a la gente sí le interesa, por supuesto, encontrar espacios donde tomarse un café, donde comer algo. Más ahora con el tema de la pandemia, digamos que el uso de plazoletas y de espacios para poder sentarse al aire libre a comer o a tomar algo, pues toma también una importancia, ya que pues digamos que los sitios cerrados generan un poco más de peligro frente a la pandemia. Pero sí, digamos que le hicieron mucho énfasis en el tema de ese orden en el espacio público, ¿no? De que hayan unos sitios establecidos en que la gente pueda comerciar sus productos y otros sitios en que definitivamente no, pues no debería haber ese sector como de invasión de espacio público. Otra de las grandes preocupaciones, por ejemplo, pues muchas de las mujeres hicieron este tipo de apreciaciones, era el tipo de reverdecimiento que va a tener la carrera séptima, ¿no? Cuáles son los tipos de árboles que van a colocar, si son realmente nativos, y esa sostenibilidad de ese espacio reverdecido, ¿no? Entonces, digamos que por experiencias anteriores, la gente se ha preocupado mucho por saber de que, pues sí, sembraron el árbol, sembraron la plantación, y no tenga una sostenibilidad a largo plazo, sino que se empieza a deteriorar con el tiempo y terminan siendo una cantidad de ramas sin ningún sentido. El tema de los biciparqueaderos también es muy importante para las poblaciones. Digamos que todas las personas que son biciusuarias saben que en algún momento, pues si se desplazan hacia cualquier sitio sobre la carrera séptima, pues dejar su bicicleta en un sitio seguro, en que tengan espacios para poderlas encadenar y poder tener, digamos, como esa ventaja de poder dejar su bicicleta con toda la tranquilidad. Carlos, yo creo que ese es un tema, ese es un tema de tu resorte, ¿no? Que haces parte del equipo de formación de cultura ciudadana. ¿Cómo aprender desde un diálogo incluyente a disfrutar, a movilizarnos, a ser parte de la séptima con esa perspectiva de un corredor verde, ¿no? O sea, un ejercicio de ciudad donde todos cabemos, donde todos tenemos una opción de visibilizarnos, de hacernos respetar sin excluir a ninguno, porque el corredor es para todos y cada uno. Y cuando hablamos de los espacios de invasión, pues ahí hay un sector muy importante que son los vendedores informales, que también hacen parte de este ejercicio, con quien también se ha hablado, ellos han participado de cómo se ven en las diferentes, en las diferentes plazoletas, en los puntos específicos, porque eso es el corredor verde, es un espacio de todos y para todos. Camilo. Sí, Omaira. Una cosa muy importante es, digamos, y perdón, me devuelvo un poquito, este proyecto tiene una cosa en esencia innovadora a la forma, digamos, de construir o de planear nuestras infraestructuras en la ciudad. Este proyecto parte en esencia de esa necesaria co-construcción de la mano con nuestros ciudadanos, y allí está la riqueza fundamental del corredor verde. Tradicionalmente, pues los proyectos de infraestructura se planean o se realizan pues por personas muy valiosas de nuestra administración, nuestros técnicos, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, nuestros topógrafos,
Y el Corredor Verde de la Séptima se propuso algo muy innovador y fue ir de la mano de ese conocimiento técnico con los saberes de la ciudadanía, porque pues quién más que son nuestros ciudadanos quienes recorren día a día la ciudad y tienen pues, en mente esos puntos, digamos, específicos de nuestra ciudad y esos también saberes de cómo vivirla, sentirla y transformarla. Entonces, en esencia, este proyecto innovador surge su propuesta conceptual, como tú bien lo decías al inicio, de todo este ejercicio de participación y co-creación ciudadana, donde alrededor de 50.000 propuestas y voces e ideas y sueños de la carrera séptima se lograron plasmar en esta propuesta conceptual que presentamos como administración distrital. Y allí también voces, digamos, de todos los sentidos de nuestra ciudadanía estuvieron incluidas en esas propuestas. Entonces, como bien hemos hablado hoy, propuestas muy directas en torno pues al uso, a la apropiación del espacio público, propuestas ya de diseño, de decir, como lo decía Dick, tengamos en cuenta pues todo el tema de desarrollo urbano sostenible, el tema de drenajes sostenibles para la gestión del agua y un punto muy importante que era como tú lo mencionabas, ya empiezan también nuestros diferentes actores poblacionales de la ciudad. Entonces uno de ellos también, nuestros vendedores y comerciantes de la economía popular e informal, también decían, bueno, la séptima y esa transformación urbana y física debe ser también la oportunidad para generar todo un tema de gestión y regulación del uso del espacio público. Y allí también, digamos, entonces conceptualmente cómo se traduce eso, pues el proyecto tiene contemplado una serie de plazas y plazoletas, alrededor de 16 puntos nuevos de espacio público sobre la séptima, y por eso también es, digamos, la importancia de un corredor verde, que no es exclusivamente una vía pensada para conectar el centro con el norte de la ciudad, sino es un espacio para estar, para disfrutar nuestra ciudad, para convertirse la séptima en un gran espacio público también, digamos, con estas nuevas infraestructuras. Y en esos puntos nuevos de espacio público, pues hay una oportunidad para generar unos módulos comerciales o una especie, digamos, también como de ferias itinerantes para que esa propuesta de nuestros vendedores informales pues se materialice allí a través de una articulación interinstitucional con nuestro IPES, que es la entidad encargada pues del comercio y la economía popular en nuestra ciudad. Y esas propuestas así se materializan en un diseño conceptual. Entonces, nuestros vendedores informales dicen, queremos estar allí, queremos una regulación y uso del espacio público, y conceptualmente pues entonces se genera esta propuesta de en estos nuevos sitios o en estas plazas de espacio público donde exista un potencial comercial, pues allí deberá crearse una infraestructura física donde el IPES pues deberá generar pues obviamente toda la regulación y uso y acceso a estas posibilidades de comercio informal. Antes de irnos a una pausa, Diana, ¿cómo esos requerimientos, esas necesidades, esas ideas de las mujeres, y algunas ya ha plasmado aquí también Laura y otros de nuestros invitados, el tema de la seguridad, el tema del alumbrado, mayor presencia de la policía en este corredor verde para garantizar la seguridad, abordar el tema también de las mujeres ciclistas que utilizan este método para transitar en esta vía tan importante, pero que se sienten muy inseguras, como en el diseño conceptual eso queda impreso, es decir, cómo genera tranquilidad porque estamos en el diseño conceptual, pero es el paso siguiente para el diseño definitivo. Pues sí, mira, Omaira, en el diseño conceptual se plasma, como estaba diciendo mi compañero, al recoger todas las inquietudes que tienen las diferentes miradas de la ciudadanía. Y con respecto a las mujeres específicamente en el espacio público, ha sido casi que una solicitud constante en varios proyectos, la manera como nosotros texturizamos los espacios públicos, los mobiliarios que están en estos espacios, porque como bien lo decían, hay mujeres diversas, hay mujeres que son cuidadoras, hay mujeres que también pues se movilizan en silla de ruedas, hay mujeres que son madres y llevan sus cochecitos y hay mujeres biciusuarias. Y frente a eso dentro del diseño nosotros pues es casi que una normativa que debemos tener en cuenta que esos espacios sean lo más accesibles accesibles para todo tipo de población y que las mujeres definitivamente necesitan un trabajo muchísimo más fuerte que nosotros estamos también pues articulando con la Mesa Distrital de Seguridad de la Bici, ¿sí?
Esa es una nueva estrategia que sale de la administración en donde se está buscando con otras entidades empezar a fortalecer. Un poco volviendo a lo que estábamos diciendo antes. Si bien es cierto, hay un diseño y nosotros diseñamos la ciudad en conjunto con la ciudadanía, valga la redundancia, también es cierto que hay una serie de acciones de apropiación del espacio público. Entonces es buscar la garantía a través de las iluminaciones, a través de los espacios que sean accesibles para toda la población, que no se generen como esos puntos de quiebre en donde no pueden avanzar, bien sea porque son espacios cerrados, bien sea porque no hay un mobiliario adecuado, o bien sea porque no hay forma de seguir avanzando en el urbanismo como está diseñado como tal para que ellas puedan avanzar en bicicleta o avanzar a pie o en silla de ruedas o en muletas o en cualquier otro, con otro tipo de apoyo. Entonces, no solamente es generar eso en infraestructura, sino también fortalecer muchísimo más las redes a través de las diferentes instituciones que implementan las políticas públicas, que solicitan la transversalización de las políticas públicas. Ya lo había dicho nuestra alcaldesa, es vital una coordinación, una articulación interinstitucional fuerte, porque esos colectivos que están saliendo de biciusuarios, de mujeres, son voces que ya están tomando una fuerza preponderante en esta implementación de estos diseños, en esta conceptualización, y por lo tanto, pues deben ser tenidos en cuenta. Nosotros construimos la infraestructura, pero el tejido social se fortalece y las redes se van estructurando con mucha más potencia como ciudadanía a partir de todos esos procesos de interacción y articulación con las otras entidades. Muy bien, porque el Corredor Verde en definitiva es un proyecto de ciudad, no es una idea de una parcela, no una cosa micro, es una idea en la que todos los ciudadanos, todos y cada uno, los que pasamos de manera constante, los que pasan de manera un día sí, otro no, es decir, no tiene que ser sistemática la participación, pero estamos involucrados de una u otra manera en este Corredor Verde porque es una arteria fundamental para el distrito capital, la movilidad, pero también para el tema de cultura, la economía y demás. O sea, es un escenario vital para Bogotá. Seguimos hablando sobre este diálogo de inclusión en el diseño conceptual Corredor Verde. Hacemos una pausa y regresamos. Lo invitamos a que sea parte del proceso de co-creación y construyamos juntos el Corredor Verde de la Carrera Séptima. Tiene plazo hasta el próximo 28 de febrero. Ingrese y participe en www.septimaverde.gov.co. Alcaldía de Bogotá. Díganos en qué está pensando, cuéntenos qué opina, hable con nosotros en las redes sociales, @DC Radio Bogotá en Twitter, emisora DC Radio Bogotá en Facebook y emisora DC Radio en Instagram. Somos Bogotá Radiante. Esto es Corredor Verde, diseño conceptual en DC Radio. Muy bien, continuamos hoy hablando sobre el tema de la inclusión, la participación sin ningún tipo de restricción en el diseño conceptual del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Hoy con invitados que cada uno desde su perspectiva nos ha permitido entender cuál es ese estar, ese disfrutar en este punto estratégico de la ciudad. Y yo tengo una pregunta básicamente para Laura. ¿Cómo transitar, cómo disfrutar este espacio del Corredor Verde cuando hablamos de un cuidado de un paisaje urbano, pero también patrimonial, un espacio que nos invita a generar una accesibilidad universal, también nos lo decía Dick, pero también un espacio para reivindicar los derechos, porque eso finalmente es la Carrera Séptima en Bogotá. Para una mujer directora y fundadora de Bisistema, ¿cómo se observa ese ejercicio de reivindicación también desde el estar de derechos en este punto estratégico? Mayra, desde la comodidad, cuando hay una sensación de comodidad en el espacio público es porque me siento segura, porque cuento con los servicios específicos por los cuales estoy visitando ese espacio, por ejemplo. Y ese transitar y esa comodidad, por ejemplo, también tiene mucho que ver, ahora que lo mencionas,
en la conexión de ese diseño urbano y del espacio público con el equipamiento arquitectónico, es decir, cómo va a responder ese diseño también a conectarse con las áreas y las activaciones del primer piso que tiene proyectado el diseño conceptual, de los arquitectónicos existentes también y con lo patrimonial, con el patrimonio de la carrera séptima y también del equipamiento arquitectónico nuevo que va a surgir de allí, ¿no? El cultural y de transporte. Entonces, desde esa comodidad también cuando el diseño de ese espacio público va a responder con todas estas estrategias que nos han mencionado Diana y el equipo de la alcaldía, supliendo las necesidades que ya ha dejado ver la gente en esta etapa participativa. Es vital esa conexión entre lo urbano y lo arquitectónico, porque de los aprendizajes de la ciudad construida que tenemos, también es muy importante trabajar en esos aspectos. Cuando Diana hablaba de la estrategia del programa Me Muevo Segura de la alcaldía, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, nosotros en 2019 fuimos el equipo técnico que acompañó a la Secretaría en parte de estas intervenciones urbanas y una de las variables estructurales del espacio público que afectan gravemente en la seguridad de las mujeres y de las personas mayores y de la diversidad de las personas es cómo se conecta ese arquitectónico con lo urbano, porque muchas de las veces lo que pasa en los espacios residuales como culatas o los edificios conexos al espacio público también genera condiciones de inseguridad. Entonces, esa conexión para que haya un tránsito cómodo y seguro y que de verdad sea integral para poderse sentir uno seguro y que supla las necesidades de las diversas personas, pues es vital para tener en cuenta, repito, entendiendo y visibilizando los aprendizajes de la ciudad construida que ya tenemos. Un ejemplo, pues, es cómo los corredores de transporte público y de automóviles en pro del desarrollo también se convirtieron en focos de inseguridad asociados a la cicloinfraestructura también. Puntos muy peligrosos de nuestra ciudad asociados a la cicloinfraestructura son las culatas y las ciclorrutas cercanas a los cuerpos de agua. Entonces, cómo también esa conexión entre lo urbano y lo arquitectónico puede generar condiciones para uno sentirse cómoda, para esa sensación del estar en ese espacio público desde que suple mis necesidades y que además de eso me hace sentir cómoda en todos los aspectos. Edgar, hablábamos un poco del espacio de la cultura, de la visibilización de diferentes comunidades y la carrera séptima en definitiva ha sido un espacio cultural extraordinario para la comunidad trans. Ahora mismo están preparando, bueno, por el tema de pandemia y demás, pues la marcha del orgullo LGTBI no se va a dar de manera presencial o hasta el momento no se ha confirmado, pero la carrera séptima y ese corredor en definitiva se va a convertir o va a seguir siendo un escenario cultural vivo, activo para la población LGTBI. ¿Qué debe tener? ¿Qué se debe reforzar para tenerlo en cuenta ya en el diseño definitivo? Ya nos dabas algunos ítems, pero ¿qué es lo más importante? Es decir, que se sienta la presencia desde lo cultural, pero también desde diferentes enfoques para la población LGTBI que ha maximizado este espacio ya con mira definitiva al diseño definitivo. Sí, claro, digamos que ahí es muy importante todas estas apreciaciones, digamos que para la población LGBT era un poco extraño que se tuvieran en cuenta en este tipo de diseño urbanístico. Nunca había pasado, o sea, realmente no, para este tipo de acciones, pues, como lo decían los compañeros y compañeras, nunca habían tenido, digamos, como en cuenta ese ejercicio participativo de que la gente tuviera una voz que puede ser, se viera reflejada en este tipo de acciones. Entonces sí, al principio fue cogerlos un poco de sorpresa, ¿no? Entonces como, bueno, yo, ¿cómo me pienso la carrera séptima? ¿Qué me gustaría? Y ya después de que la gente tuvo la oportunidad como de pensar en esas necesidades y en esas características que les gustaría encontrar en ese corredor verde, pues ahí ya empezaron, digamos, a apropiarse un poco del espacio y a decir, bueno, nos encantaría poder tener una serie de espacios físicos para poder desarrollar cultura, digamos, pues es innegable que muchísimas
colectivos y organizaciones de personas LGBT en la ciudad tienen grupos de teatro, grupos musicales, muchas de las chicas, por ejemplo, trans de la ciudad hacen espectáculos y demás. Y es un sector que se ha visto muy golpeado también por la pandemia, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que muchísimo tiempo el sector cultural de teatros, cines y demás estuvo cerrado y pues a otro tipo de establecimientos de comercio se encuentran cerrados. Entonces, digamos que estas organizaciones no han tenido la oportunidad de tener un espacio al aire libre en que mostrar pues su trabajo, ¿no? Que es también generación de ingresos y esa reactivación económica que también es tan importante en estos momentos, y encontrar que en la carrera séptima pueden tener esa posibilidad. Incluso varias organizaciones nos decían, no sé si ustedes se acuerdan de esos espacios en algunos parques que tenían los cuenteros, que tenían otras expresiones artísticas que se han ido perdiendo. La gente quisiera volverlos a ver en la carrera séptima, ¿no? Y poder apropiarse de ese espacio, no solamente, como decía Omaira, como un espacio para transitar de un lado al otro, sino un espacio de uso y disfrute, ¿no? En que la gente pudiera sentarse, y eso también hace visibilidad y hace también un poco romper estereotipos negativos, ¿no? Entonces la idea también de las personas LGBT es poder usar ese espacio para decirle a la ciudad, nosotros también existimos, también cohabitamos con ustedes esta ciudad y tenemos un arte, una cultura y unas apuestas muy importantes que mostrar, y es innegable que la carrera séptima siempre ha sido como ese estandarte de esas luchas. Como decía Omaira, pues históricamente la marcha LGBT ha sido pues en la carrera séptima, en algún momento de la 72 al Parque Nacional, después del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, y siempre ha sido como ese espacio de encuentro cada domingo durante las ciclovías y demás, y pues esperan que esto con el Corredor Verde se vea reforzado y se vea realmente como un espacio de inclusión para toda la ciudad. Entonces sí los tomó un poco de sorpresa el tema de que fuesen incluidos en la participación de este diseño, pero pues muy contentos y muy felices de que la ciudad esté teniendo en cuenta a todas las poblaciones. Camilo, y vale la pena obviamente manifestar a lo que dice Edgar y contarle al resto de la ciudadanía que, bueno, más de 50 intervenciones durante todo el desarrollo o la construcción de la carrera séptima, con todo el crecimiento de ciudad, es tal vez la primera vez en que la participación es tan amplia, abierta, pero sobre todo que se le consulta a la ciudadanía para co-crear el diseño desde el principio, no al final como se venía desarrollando. Ya cuando el diseño está hecho, pues se socializa y se le pregunta a la gente, y bueno, poco o nada se puede hacer, pero este es un ejercicio de co-creación permanente donde la participación no culmina en ningún punto específico, siempre se sigue escuchando la voz de la ciudadanía. Sí, es de las cosas más importantes de este proyecto, y como hemos dialogado con nuestra ciudadanía, la participación no termina, como dices tú, en ninguna de las fases de este proyecto, sino que es un proceso continuo, es eso, en esencia es un proceso participativo. Entonces, ¿en qué estábamos, digamos, desde el último trimestre del año pasado y parte de este inicio de año? En toda una fase de co-creación para definir conceptualmente el proyecto. Entonces, conceptualmente el proyecto es en esencia lo que hemos venido conversando, un proyecto de espacio público, de conectividad ambiental, de generar nuevas plazas y plazoletas y puntos de encuentro, de vivir la séptima, una apuesta por la movilidad sostenible, una apuesta por la conectividad ambiental, por revalorizar también nuestros bienes de interés cultural, todo el patrimonio, pues que la séptima es innegable que es una de las vías más icónicas de nuestra ciudad. Entonces, en esencia, conceptualmente, esa fue toda una apuesta conceptual. Pero ahora, ¿cómo se materializa esa participación ciudadana? En un proceso ya, digamos, técnico y más pues de generación, digamos, como de otros actores. Y estos otros actores son las fases subsiguientes del proyecto Corredor Verde Carrera Séptima. Entonces, ahora, durante los próximos meses, vendrá una fase de licitación de estudios y diseños. ¿Qué son los estudios y diseños? Pues es diseñar calle a calle o tramo a tramo todas estas propuestas ciudadanas que nos dijeron y lo que conceptualmente logramos acordar como ciudadanía, y un consultor o unos consultores que serán como estos nuevos actores sobre esta, digamos, como triada que hemos pues generado a través de este diálogo ciudadano, deberán entonces
generar también los espacios de participación con la ciudadanía para que esas propuestas conceptuales que definimos de la mano con todos los ciudadanos y ciudadanas que trabajaron en estos espacios, pues se materialicen calle a calle y tramo a tramo sobre el corredor. Esta fase durará aproximadamente pues todo este año y se espera que el próximo año, sobre el segundo semestre del próximo año, si todos los tiempos y cronogramas del proyecto van pues sobre marcha y positivamente, pues se genere la fase de construcción del proyecto. Entonces, nos queda también, como siempre, invitar a la ciudadanía a que esta fase que vamos a desarrollar este año también necesitamos de sus aportes, necesitamos de sus ideas y necesitamos de su tiempo y su participación para generar ya ese insumo más territorializado y más, digamos, como físico en el sentido de decir, queremos que la plazoleta o la plaza de tal punto entonces sea un eje cultural, un eje artístico, como hemos venido hablando, que sirva también para la reactivación económica, pero también que sirva como un punto de pedagogía y un punto cultural para entender que todos somos ciudadanos y hacemos parte de Bogotá. Muy bien, nos quedan 8 minutos de programa. Voy a darle la palabra a Diana y posteriormente a Dick para ya ir cerrando nuestro espacio. Diana. Vale, gracias, Omaira. Complementando a Camilo, es importante resaltar que nosotros siempre en la etapa de estudios y diseños en todos los proyectos, pues tenemos un momento en donde hay intervenciones de la ciudadanía y recogemos sus propuestas conceptuales. Esto lo registramos en una matriz de sistematización y retroalimentación, en donde recogemos las recomendaciones urbanísticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, pues que se derivan del ejercicio participativo con la ciudadanía. La diferencia en Corredor Verde, entonces, no es una labor que estamos ejecutando hasta ahora, sino que siempre el IDU lo ha implementado así. La diferencia con el Corredor Verde es que acá, antes de hacer esta actualización de estudios y diseños, hicimos toda una etapa de co-creación en donde se recogieron pues más de 50.000 participaciones, y estas propuestas se van a entregar al consultor, en donde él tiene la obligación contractual de sistematizarlas y dar respuestas técnicas de la viabilidad o inviabilidad de las propuestas, ¿sí? Esto es como lo nuevo en esto. Y con respecto a lo que estaban diciendo de los espacios, la conectividad ambiental, los puntos de encuentro que se están buscando con este proyecto, es resaltar que las transformaciones socioculturales se dan a través de la visibilización. Y no solamente es con la comunidad LGBTI, con las personas en condición de discapacidad, con mujeres. La presencia en el espacio público de la ciudadanía y la apropiación de esos espacios comienzan a generar unas dinámicas sociales que hacen que la transformación urbana que nosotros estamos haciendo a través de procesos constructivos tenga un sentido realmente de mucha más profundidad y de mucho más bienestar para todo Bogotá. De acuerdo, son mandatos de ciudad que se le pasarán posteriormente a los arquitectos, a los diseñadores, a los ingenieros, que obviamente tendrán en cuenta esos mandatos, como lo ha dicho la alcaldesa. Además, es que suena gracias, absolutamente divino, ¿no? Que las ideas y la participación se convierte no en una sugerencia, sino en un mandato de ciudad. Dick. Trayendo una reflexión. Vale, gracias, Omaira. Bueno, yo quisiera cerrar mi intervención hablando o trayendo una reflexión, y es que la pandemia ha impactado fuertemente a la población con discapacidad respecto al confinamiento, pero el confinamiento, muchas de las personas con discapacidad no están confinadas por la pandemia, muchas vienen confinadas de atrás y van a seguir confinadas después de la pandemia. ¿Por qué? Porque a veces no hay los espacios inclusivos, ¿sí? No hay espacios incluyentes. Entonces es muy bonito cuando se trabaja un proyecto como este, para que de verdad lleve todo ese proceso incluyente y busque que las personas que han estado confinadas desde hace mucho tiempo puedan salir y hacer parte de él. Entonces, por ejemplo, me gustaría de pronto hacerle una invitación al equipo diseñador para que de pronto hagan un ejercicio, tal vez vendándose los ojos, y tratar de caminar por la carrera séptima para que ellos también puedan sentir esa necesidad de qué es lo que pasa con una persona que tiene una discapacidad
discapacidad visual. Agruparlo ahí. Sí, cuando les decía al Unas comienzo, maquetas de para que pronto esas personas dejar una puedan hacer señalética también, o sea, dentro entender el del entorno, concepto de puedan señalética, si es posible, puedan interiorizar, agruparlo ahí, ¿sí? Así como unas las maquetas personas para con que esas discapacidad personas puedan saber auditiva. por dónde están transitando, que Ellos puedan manejan entender el ellos entorno, que no puedan hablan en español, no comprenderlo, entienden el que español puedan muchas veces. interiorizarlo, Ellos tienen un ¿sí? lenguaje de Así señas como diferente. las personas con Entonces, como que discapacidad también auditiva. apropiar dentro de la señalética Ellos ese manejan concepto del lenguaje de ellos no señas hablan para el que ellos español también o no puedan entienden el español muchas veces. entender Ellos por tienen dónde un están lenguaje de y señas diferente. orientarse en el Entonces, espacio, como ¿sí? que también Y como apropiar dentro de la llevar señalética esa ese reflexión concepto del lenguaje de señas para que ellos también también a ese puedan equipo diseñador de pronto en una silla de entender por ruedas, dónde también están tratar de y movilizarse orientarse para que en el puedan espacio, entender ¿sí? esas necesidades Como particulares. Sí, llevar esa es bonito. ¿Y por reflexión qué lo hago? Porque también hay también a que universidades ese que vienen equipo a hacer diseñador el de pronto en una ejercicio, silla de ruedas trabajan también con tratar de equipos de movilizarse para que discapacidad puedan entender para esa tratar de necesidad comprender particular. Sí, y es una bonito. ¿Y vez por qué lo hago? Porque ya también hay interiorizado el universidades que proceso, vienen también haciendo el plasmarlo ejercicio. en su Trabajan diseño con arquitectónico, equipos de urbanístico. discapacidad Entonces, para como tratar de hacer comprender también esa reflexión y una al vez equipo diseñador para que ya puedan interiorizado el de proceso, también pronto plasmarlo interiorizar un poco en su más diseño y buscar esas arquitectónico, necesidades urbanístico. particulares. Entonces, como Y en hacer el tema cultural, también como esa lo decía reflexión Edgar, al equipo también diseñador abrir para el que puedan espacio de pronto a todos interiorizar los un poco sectores, más porque es que, y buscar esas digamos, las personas con necesidades discapacidad particulares. también son generadores Y de en el tema cultura, cultural, como lo también son decía Edgar, generadores de arte, también abrir el ¿sí? Hay espacio músicos, hay a, pintores, o sea, hay a de todos todo. los sectores, Entonces, porque es que, también darle el digamos, las personas espacio con para discapacidad que también son generadores también de se pueda cultura, difundir la también son cultura generadores de de arte. las personas con Sí, hay discapacidad, que músicos, la gente hay la pueda pintores, conocer hay de todo. Entonces, como también interiorizar dar el también un poco espacio más para que y profundizar al también se pueda respecto de difundir ese la tema que es muy cultura bonito. de las Bueno, personas con sé que discapacidad, ya me que la voy gente la tiempo pueda y qué pena haberme conocer extendido. y interiorizar también un poco más y profundizar al respecto de ese tema que es muy bonito. Bueno, sé que el tema es de tiempo y qué pena haberme extendido. Sí, sí. Muchas gracias, Dick. ¿Sí o no? Para una respuesta, Camilo, ¿se está pensando la señalética en esa dimensión para las personas con discapacidad? Sí, digamos que incluso en nuestro plan distrital de desarrollo, en el artículo 105, que es el que hace referencia a nuestro corredor verde, está todo el tema de generar las condiciones para la accesibilidad universal de nuestro corredor. Y como lo decía Diana al inicio, pues por tema de cartilla de andenes, por toda la normatividad también que debe aplicarse en la nueva infraestructura, pues este tipo de señales deben adecuarse al corredor y obviamente en los espacios públicos va a ser un desafío lo que nos mencionaba Dick en términos de generar esas posibilidades de señalética pues, que ambienten también para nuestras personas con otro tipo de, digamos, de condiciones, pues estas posibilidades de generar esa accesibilidad a los espacios públicos. Entonces, en términos, digamos, como de accesibilidad universal para el acceso a estos espacios públicos, esa es una norma que debemos cumplir como Instituto de Desarrollo Urbano. Y ahora el reto es como en esos espacios públicos, como bien lo dice Dick, qué otro tipo de señaléticas podemos implementar para nuestra población. Ese es uno de Laura. los retos. Vale, Camilo, muchas gracias, Laura. Me queda un minutico ya para cerrar. Rapidito, porque justo recogiendo lo que dice Dick, lo que dice Camilo, lo que dice Diana, es también muy importante que además de como obligación de los consultores de sistematizar esa participación ciudadana y llevarlo a lo técnico, también sigan trabajando con las personas que representan esas necesidades, porque como lo decía Dick, hacerlos parte también de esa fase del diseño técnico va a ayudar a que ellos desde ese diseño, que es lo que le entendía a Dick, puedan estar involucrados en esos modelos, en esa proyección técnica de lo que va a suceder ahí, cómo ellos y ellas van a vivir ese espacio. Entonces también ese es un ejercicio también muy interesante, no solamente el de tener la obligación de sistematizar la participación ciudadana y todo lo que se ha recogido, sino que también las personas que representan estas diversidades y tienen esas necesidades puedan ser parte de esos equipos técnicos de diseño y eso hace la diferencia también en los equipos técnicos porque desde las mesas donde estamos sentados los arquitectos y arquitectos, esa participación ciudadana tan de facto es la que hace la diferencia en el diseño de los proyectos porque nosotros como técnicos nos convertimos en un vehículo para entregarle a las personas que van a utilizar esos espacios. Y tenerlos dentro de los equipos de diseño es vital para, por ejemplo, entender, como dice Dick, no solamente desde implementar lo que dicen las cartillas y los manuales de señalización especial, sino también desde la vivencia y desde la perceptual de esas necesidades. Es como lo que quería agregar de que también sería maravilloso que eso sucediera.
Vale, Laura, muchísimas gracias a ti, a Dick, a Edgar, a Camilo, a Diana, por acompañarnos en este espacio que tiene un objetivo clarísimo y es alimentar a la ciudadanía sobre los diferentes frentes, sectores, actividades que se desarrollan en torno inicialmente a este diseño conceptual, pero sobre todo a la participación de la ciudadanía, que lo hemos reiterado en diferentes momentos de esta hora, es constante y permanente en este ejercicio del diseño conceptual Corredor Verde Carrera Séptima. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Los invitamos para que se informen de manera permanente, a que encuentren todos los detalles de este diseño conceptual en septimaverde.go.co. Allí están todos los detalles específicos de este proceso. Está el cronograma de las diferentes actividades, conversatorios, diálogos temáticos con expertos que se vienen desarrollando para que se sumen y cada vez estén más alimentados con más información para participar de manera cualificada en este proceso de co-creación. Nos reencontramos el próximo viernes de 11 a 12 para hablar nuevamente sobre este diseño conceptual del Corredor Verde Carrera Séptima. Feliz resto de día para todos. Mil gracias.